Ahí ya estamos grabando. Bueno, buenas noches chicos de vuelta. Acá voy a compartir el escritorio. O sea, voy a compartir todo mi escritorio. Ahí estoy compartiendo y quiero saber si se observa bien los numeritos. Si se ve bien, entonces para mantener ahí, genial. Bueno, ok, gracias. Bueno, así como les estaba diciendo, ahora yo estoy grabando también esto. Voy a alzar en una plataforma de YouTube. Al término de la clase voy a procesar, voy a levantar y les voy a pasar el link. Entonces para que vean ahí la grabación de vuelta. Y esto también es para los chicos que están sin luz por sus casas y que no se pudieron conectar o que van a quedar seguramente por el camino intentando llegar a sus casas. Bueno, vamos a continuar. Hoy aquí les voy a mostrar un ejercicio de una SA, en donde les voy a pasar, este material todavía no está en plataforma, voy a alzar mañana. Aquí les voy a dar un plan de cuentas. Va a tener un plan de cuentas en donde las cuentas tienen su código, el código de agrupación, el a qué familia corresponden las cuentas, activo, activo corriente, disponibilidades, todas las cuentas de disponibilidades, todas las cuentas de inversiones, de crédito, inventario, gastos pagados por adelantado. Y también está en Excel. O sea, para cuando quieran hacer otro tipo de ejercicios y necesiten de un plan de cuentas, aquí ustedes ya tienen un plan de cuenta genérico de una sociedad anónima. Todas las cuentas de activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y egresos. Esto les va a servir. Y por favor traten, bueno, en la plataforma va a quedar grabada todo, va a quedar grabado este archivo. Pero sepan más utilizar, porque les va a ayudar. Les va a ayudar ahora, les va a ayudar en otros módulos, les va a ayudar en sus tesis. ¿Por qué? Porque ya está en una planilla Excel. Entonces ustedes pueden ir editando nada más en base al uso que le van a ir dando. Sé que hay plan de cuentas también, pero esto es prácticamente así. Sacamos las cuentas que casi no se usan en SA y dejamos las que sí se utilizan en SA. Bueno, sepan guardar esto. También el archivo tiene el asiento de apertura. Esto también les va a servir en las tesis especialmente. ¿Por qué? Porque en las tesis nosotros iniciamos una empresa desde cero. ¿Qué quiere decir desde cero? Que solamente van a tener activos y pasivos. A veces generalmente ni pasivos no tienen. Este, por ejemplo, no tiene pasivos. O sea, solamente inició la SA con caja, IVA crédito por el aporte que tuvieron de mercaderías y con 1, 2, 3, 4 activos fijos. Solamente eso. Pasivo no tiene. Evidentemente, como estuvimos hablando, la ecuación patrimonial, activo menos pasivo tiene que ser patrimonio neto. Entonces, nuestro patrimonio neto va a ser igual a nuestro total de activos, ¿verdad? Bueno, a ver, profe, esa parte podría volver a explicar porque no se escucha muy mal. Bueno, los demás me escuchan bien para saber nomás si es un problema aquí desde mi casa o es... Ah, me escuchan bien. Bueno, bueno. Voy a volver a explicar nomás entonces, Cecilia. Aquí yo les voy a pasar este archivo. ¿Qué tiene este archivo? Si ven aquí tiene varias pestañitas. La primera pestaña es un plan de cuentas para una SA. Ustedes, no sé cómo son las tesis en UNIA, pero en las otras, en otra universidad donde estaba enseñando, ellos tenían que elaborar el estado contable de 8 entidades, o sea, de 8 entes.
SA, SRL, cooperativas, empresas de seguro, sin fines de lucro, sociedad simple, eh, una unipersonal y el otro no me recuerdo qué era, pero eran 8 en total. Bueno, y cada uno tiene un plan de cuenta específico, vamos a decirle, ¿verdad? Bueno, entonces este plan de cuentas, ¿de qué le va a servir a ustedes? Ustedes van a poder observar todas las cuentas que puede tener una SA en cuanto al activo. Aquí, por ejemplo, ¿vieron el ejemplo que yo les pasé la vez pasada? En la clase anterior estuvimos viendo. Era un ejercicio más corto. No estaban todas las cuentas. Aquí, por ejemplo, tenemos disponibilidades, recaudaciones a depositar, caja, fondo fijo, banco regional. Nosotros teníamos disponibilidades, algunas cuentas nada más. Después, aquí, por ejemplo, tenemos inversiones temporarias, que es una cuenta de agrupación que se utiliza generalmente en las SA que tienen inversiones financieras, inversiones de otras entidades vinculadas y otras inversiones. Después tenemos los créditos. Los créditos tenemos los deudores por venta, documentos a cobrar, retenciones, IVA crédito 10, IVA crédito 5. O sea, es un plan de cuenta en extenso. Entonces ustedes van a poder ver ejemplos de cuentas del activo corriente, por ejemplo. Aquí tenemos inventarios, que están las mercaderías grabadas por el IVA, materiales y suministros y repuestos, insumos varios. Gastos pagados por adelantado, alquileres, seguros, activo no corriente, deudores por venta, deudores por, etcétera, etcétera. O sea, es en extenso todas las cuentas que podría tener una SA, tanto en activo, pasivo y patrimonio neto. También las cuentas de egreso, todas las cuentas de egreso que podría tener y las cuentas de ingreso que también podría tener. Bueno, eso es en la primera pestaña. En la segunda pestaña tenemos el balance de apertura. ¿Qué quiere decir el balance de apertura? Todo lo que la entidad tenía o declaró antes de iniciar la actividad comercial. Yo tengo que presentar un balance de apertura, porque recuerden que el balance general que se presenta a los estados financieros es al finalizar el periodo. Pero yo, en el inicio de las actividades comerciales, tengo que presentar un balance de apertura con todas las cuentas o los activos o el pasivo que estoy teniendo al iniciar la operación. Como se darán cuenta, aquí yo no tengo pasivo, no tengo deudas, pero sí tengo activo. Tengo el activo corriente 71 millones, que es disponibilidades, los 71 millones, crédito tengo 3 millones 90 mil y colita, mercaderías tengo 27 millones, la suma total es de mi activo corriente de 101 millones, por ejemplo. Después tengo activo no corriente por 48 millones 636 363. La suma total de mis activos da 150 millones. O sea, todos los activos que tengo 150 millones. Pasivo no tengo, pasivo es cero. Ahora, patrimonio neto me dice que es 150 millones. En la clase anterior nosotros estuvimos viendo la ecuación patrimonial, que era activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Y es el mismo cálculo que estamos desarrollando aquí. Activo es 150 millones. 150 millones. Voy a poner esto acá. Ahí. 150 millones. Este es el activo. Eso me dice mi balanza de apertura. Pasivo es cero. No tengo pasivo. Entonces, ¿cuánto va a ser el patrimonio neto? Y recuerden que activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. 150 millones menos 0 es igual a 150 millones. Justamente aquí se cumple la ecuación patrimonial
Y también, como estuvimos viendo los conceptos, a esa diferencia aritmética entre el activo y el pasivo le llamamos patrimonio neto, que también le llamamos capital en el asiento de apertura. En el asiento de apertura, por favor, no se olviden de eso, que ese capital, la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo, se calcula en el asiento de apertura, solamente ahí. Luego yo puedo aumentar el capital, pero no va a ser con la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo, no. El capital. Patrimonio neto, sí. Siempre el patrimonio neto se va a calcular así. Activo menos pasivo siempre va a ser patrimonio neto. Pero recuerden que el patrimonio neto en el asiento de apertura va a ser igual al capital. Sí o sí. ¿Por qué? Porque en el asiento de apertura yo solamente tengo activos y pasivos. No inicié todavía mis actividades. Solamente tengo derechos y obligaciones. Esas dos cosas nomás yo puedo tener en mi asiento de apertura. Por eso, diferencia aritmética entre el activo y el pasivo va a ser mi patrimonio neto, que va a ser igual también a mi capital. Va a ser mi patrimonio neto, que va a ser igual también a mi capital, solo en el asiento de apertura. Porque si vemos en el plan de cuenta, en lo que es patrimonio neto, aquí está. Habíamos hablado que patrimonio neto estaba compuesto de 3 familias. Que era capital, reservas y resultados. En el asiento de apertura, el valor de capital y el valor del patrimonio neto van a ser iguales. Los dos importes van a ser iguales, solamente en el asiento de apertura. ¿Por qué? Porque al finalizar el ejercicio yo voy a calcular reserva legal y voy a tener resultado del ejercicio. Voy a tener también resultado del ejercicio. Y ahí, si yo quiero hacer activo menos pasivo igual a patrimonio neto, ahí ya le tengo que incluir a mi patrimonio neto las reservas y los resultados del ejercicio. Por eso ya no me va a dar exactamente activo menos pasivo igual a mi capital. Ya no me va a dar más. Solamente en el asiento de apertura. Bueno, ahora necesito saber si se está entendiendo bien esto, chicos, porque es muy importante que se entienda por qué y para qué hacemos esos cálculos. Si alguien no está entendiendo, por favor, me dice no entendí nada y voy a tratar de explicar en base a lo que me digan qué parte no entendieron, qué fue lo que no entendieron, porque es muy importante que se entienda. Si se entendió bien, avanzamos. Hoy no hay, como les dije, demasiado contenido para estar hablando aquí en directo. Bueno, profe, yo entendí solo que hay que tener bien en cuenta, sí. Prestar mucha atención cuando la diferencia entre el activo y el pasivo es igual a patrimonio neto y ese patrimonio neto va a ser igual al capital. Eso es lo que no tienen que olvidarse, que eso va a ocurrir solamente en el asiento de apertura. Solamente en el asiento de apertura va a ocurrir esto. Aquí. Recuerden, este es mi asiento de apertura.
Este es el asiento que yo hago antes de iniciar las actividades comerciales. Y siempre van a tener o activos, o sea, activos y pasivos. O sea, registrado, vamos a decirle. Y van a tener que calcular el patrimonio neto. Solamente van a tener activos y solamente van a tener pasivos. Y se tiene que calcular el patrimonio neto en el asiento de apertura. Entonces, en el asiento de apertura yo voy a tener activos y aquí no tengo pasivos. Entonces hago la ecuación patrimonial. Activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. 150 millones menos 0 es igual a 150 millones. Y aquí, solamente aquí, el resultado de esa diferencia, al cual yo le llamo patrimonio neto, voy a colocar como patrimonio neto y voy a colocar en la línea de capital. Porque ahí se calcula el capital, que va a ser parte de mi patrimonio neto. Se dan cuenta que no hay ni resultados ni reservas. Porque eso se va a calcular una vez que termine ese periodo, ese ejercicio. Pero esto yo lo hago al inicio del ejercicio. Bueno. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? La que sea, por favor. Lo que quieran preguntar, pregunten. Recuerden que para eso estamos ahora en clase. Bueno. Jessica ya me dijo no. Entonces supongo que los demás no están teniendo tampoco dudas. Bueno, tranquila nomás, Tania. Voy a dejar grabado esto. Y ahí nomás ves tranquilamente cuando puedas. No te preocupes. Y ahí si tienen preguntas, escriben en el grupo. Y ahí aclaramos entre todos también. No hay problema. Se comprende por la situación. Bueno, entonces ya vimos el plan de cuentas. Ya vimos el asiento de apertura. Sabemos cuándo se hace el asiento de aperturas. Sabemos qué calculamos en el asiento de apertura. Luego tenemos el motivo de la clase de hoy, que es el libro inventario. ¿Qué es el libro inventario? Justamente el libro donde registramos al inicio de nuestras actividades el inventario que vamos realizando, que estamos realizando. Este, por ejemplo, es el inventario número 1. Los inventarios tenemos que ir actualizando sí o sí. Es como un libro contable, pero aquí solamente vemos todo lo que tenemos. A ver, dice aquí el encabezado, dice, ¿verdad? En atención a lo que se dispone el artículo 2470 de fecha 16 de diciembre del 99, dictado por el juez de primera instancia de lo civil y comercial del noveno turno, doctor Tanto, y de conformidad al artículo 76 de la ley 1034 del 16 de diciembre del 85. Remítase estas hojas destinadas al libro inventario, cantidad de 1 a 100 hojas pertenecientes a la firma Electronic S.A. Registro Público de Comercio, se inscribe bajo el AI, en acto interlocutorio, bajo el número 385, folio 975, año 99, etcétera, etcétera. Inventario general de apertura por inicio de actividades de mercantiles de la firma, inicio de actividades mercantiles de la firma Electrónica S.A. con los siguientes valores patrimoniales valores patrimoniales, o sea, es mi patrimonio. ¿Por qué va a ser mi patrimonio en mi libro de inventario? Justamente porque tengo que registrar al inicio de las actividades. ¿Qué se detallan a continuación? Y prácticamente transcribimos,
si se dan cuenta, se transcribe en el asiento de apertura. ¿Por qué? Porque solamente tenemos activos. Solamente tenemos activos. Entonces sería básicamente lo mismo. ¿En qué varía? En el encabezado. Solamente el encabezado varía. El encabezado del libro diario tiene que tener todo este texto. Vienen aquí que un juez dispone, según resolución, el juez en lo civil y comercial tiene que dar una conformidad. Y esta ley 1034 es la ley del comerciante. En base a esta ley. Dice artículo 76 de la ley 1034. Vamos a ver un poco qué dice el artículo 76. Ley 1034 para 83. Ley del comerciante. Vamos a ver qué dice la ley del comerciante. En su artículo dice 76. Voy a... no. Ahí está. Artículo 76 de la ley del comerciante. Sobre los libros y documentaciones comerciales serían este título, el título 3. En el artículo 76. ¿Qué dice el artículo 76? Para el empleo de medios mecánicos u otros sistemas modernos de contabilidad se requiere, salvo disposición en contrario a las leyes especiales, autorización judicial. Necesita autorización judicial. Ella se dará por resolución fundada, previo dictamen de la autoridad del Contralor Permanente. El juez podrá recurrir además a antecedentes de utilización en casos análogos o a dictámenes de perito designados de oficio. La resolución será inscrita en el Registro Público de Comercio. El diario debe llevarse con asientos globales que no comprendan periodos mayores de un mes. El método de contabilidad debe permitir la individualización de las operaciones, así como también sus correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación. Bueno, eso entonces es lo que nos dice el artículo 76 de la ley del comerciante, la ley 1034. Entonces es muy importante siempre leer. Bueno, genial. Justo están con la ley del comerciante. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos a ver. Entonces estamos bien. Ok, eso es lo que dispone. Después ustedes van a tener una lectura más profunda, vamos a decirle, de los conceptos. Vamos a ver en qué página está. Vamos a ver nuestra guía práctica, contabilidad general. Esto también voy a alzar en la plataforma donde está todo lo que tenemos que desarrollar por clase, nuestra guía didáctica. Hoy nos toca el libro de inventario y balance, ¿verdad? Concepto, importancia, clase de inventario, partes del inventario. Explicamos la estructura de la utilización de la técnica contable. Bla, bla, bla. Estas son las páginas del libro que tienen que leer. Del libro de contabilidad general que está en la plataforma. La página 42 al 45 es la lectura para esta clase. 42 al 45. Entonces, vamos a ver, contabilidad general, material. Vamos a descargar el material. Ahí está. Vamos a ver la página 42.
Vamos a ver. Espera un poco. ¿Por qué no está todo el material? Así ustedes encontraron el material incompleto. Si me pueden... 19 páginas, qué raro. Me confirman más para poder realzar el material, o sea, volver a alzar el material porque no debería de estar incompleto. Ahí donde están los conceptos, el concepto de los libros, etcétera, etcétera. Bueno, voy a ver entonces para pasarles también, alzar en el iClass y pasar en este grupo también las cosas porque, bueno, voy a ver. Bueno, en ese libro está el tema de las páginas 42 al 45. Están los conceptos del libro inventario. Entonces ahí quiero que lean el concepto del libro inventario, por favor. Página 42 al 45. Voy a enviar de vuelta el material, porque parece que alzó una parte nomás, medio raro. Bueno. Ah, el que tiene 126 páginas. Bueno, entonces algo pasó en la descarga. Bueno, entonces ahí van a ver en la página 42 al 45 los conceptos. Para no entrar ahí, estar leyéndole a un libro que sé que van a leer, ahí le va a explicar en qué consiste, cómo se registra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto sería el libro diario, el libro inventario, como les dije, donde registramos básicamente todo lo que disponemos, todo lo que tenemos, que es similar generalmente a la balanza de apertura. Posterior a eso, empiezan las actividades comerciales. Comienzan las actividades comerciales. No sé si escucharon el rayo que cayó. Fuertísimo acá, recién al lado por ahí cayó un rayo. Bueno, me imagino cómo estarán porque sigue lloviendo. Bueno, seguimos entonces como para poder terminar una parte por lo menos, pero creo que vamos a llegar porque como le dije, era hablar netamente de lo que era el libro inventario. Bueno, después del libro inventario empieza el registro según el borrador de operaciones. Eso creo que desde la siguiente clase vamos a empezar ya. Vamos a hacer un borrador de operaciones. Vamos evidentemente a hacer nuestro asiento de apertura. Vamos a hacer nuestro libro inventario. Luego vamos a realizar estos asientos del libro diario. Posterior al registro del libro diario, lo que hacemos es hacer el libro mayor, pero antes tenemos que saber qué es el libro diario. El libro diario es un libro contable donde se registran todos los hechos contables, o sea, todas las cosas, todos los hechos que registramos en nuestros libros contables, todas las facturas, vamos a decirle, o todos los hechos que ocurrieron que afectaron a nuestra actividad comercial, absolutamente todo. Aquí, ya que es una SA, empieza con el primer asiento. Ustedes todavía no dieron absolutamente nada de contabilidad, absolutamente nada. Quiero saber más. No, nada, 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 nada. Bueno, genial. No, para saber nomás si dieron un módulo anterior. Bueno, genial. Entonces, empezamos con el asiento de apertura. Ya le expliqué lo que es el asiento de apertura. Luego continuamos con el libro inventario. También ya le expliqué lo del libro inventario. En qué consiste. Ya me dijeron que no tienen duda en qué consiste. Cuando lean el material,
el libro, las páginas 42 y 45 van a leer los conceptos que necesito también que lo lean. Yo le estoy dando conceptos generales. Bueno, una vez que realizamos los asientos en el libro inventario, empezamos con el libro diario. Acá ya estamos hablando de 2 libros contables. Los libros contables son los libros específicos donde registramos la actividad comercial. La actividad comercial tiene hechos contables. La contabilidad ya vimos que es el registro de actividades, de operaciones de la entidad que ya ocurrieron. O sea, la contabilidad se realiza al día siguiente de la actividad. O sea, la contabilidad del día 1, yo empiezo a registrarlo en el día 2. La contabilidad de enero, yo lo tengo que declarar en febrero. O sea, por mes cerrado o por periodo cerrado, yo tengo que realizar la contabilidad. Ya vimos el primer libro, el inventario. Ahora el siguiente libro es el libro diario. ¿Qué es el libro diario? Como les dije, es donde registramos todos los hechos contables. Aquí, por ejemplo, en una sociedad anónima que creo que van a dar en algún momento, no sé cómo le llaman acá la contabilidad, gabinete generalmente nosotros ya le llamamos, y dividíamos los tipos de gabinetes. Había gabinete SA, gabinete SRL, gabinete, etcétera, etcétera. En donde ustedes ya hacen un borrador de operaciones y ya empiezan con el libro inventario, o sea, balance de apertura, libro diario, libro mayor, balance general, estado de resultados, flujo efectivo y compañía. Bueno, entonces, ¿y qué es el borrador de operaciones? El borrador de operaciones es, digámosle, los hechos que ocurrieron. Es un texto en donde dice, por ejemplo, en fecha 1 de diciembre, los accionistas Matías Rojas, Fabiola Peralta, Alexis Melgarejo aportaron para la SA en dinero en efectivo, un auto, muebles, etcétera, etcétera. Después, en fecha 2, inician las actividades comerciales. Se compra mercaderías para la venta de la casa número tal con factura contado número tanto por tantos guaraníes. Después, se paga servicios básicos de tal cosa. Se compran útiles, o sea, se empieza a detallar todo lo que se compra, todo lo que se vende, todo lo que se paga, etcétera, etcétera. Eso es un borrador de operaciones. Del borrador de operaciones nosotros empezamos a elaborar, como les dije, el libro diario. Porque el libro diario es cuando empieza la actividad comercial. El balance de apertura y el libro de inventario se registran antes del inicio de la actividad comercial. Todavía no se compró ni se vendió nada en la parte comercial, les voy a decir. Todavía no se abrió al público y todavía no se empezó a vender. Es antes de que eso ocurra. El libro diario es cuando ya empezamos. Aquí entonces, después yo le voy a ir explicando cómo se hace, por qué se llama así, por qué se registra aquí, por qué en el debe, por qué en el haber, el libro diario. Entonces en el libro diario nosotros registramos todas las cosas que ocurrieron. Absolutamente todo, todas las compras, todos los pagos, todos los ingresos, todos los cobros, etcétera, etcétera, etcétera. El libro diario. Como verán, el libro diario tiene aquí una columna, otra columna, una columna más grande y 2 columnas donde se registran los valores, los importes. En esta primera columna, por ejemplo, se coloca los números de los libros del libro mayor, que es la otra pestaña, en donde yo voy a registrar esta cuenta. Yo sé que si no diste contabilidad o diste una contabilidad básica en el colegio, es mucha información y va a parecer una información abrumadora, pero esto vamos a hacer ejercicios
No se preocupen por ese lado. Vamos a hacer ejercicios. Tranquilo nomás si no están entendiendo o comprendiendo todavía así en general. Yo ahora me estoy adelantando nomás un poco. Recuerden que hoy la clase era hablar sobre el libro Inventario. Eso nomás era. Yo hablé sobre plan de cuentas, hablé sobre el asiento de apertura, hablé sobre el libro Inventario. Ahora, libro diario es lo siguiente. ¿Por qué? Porque tengo que llegar al otro tema que también tenemos que hablar hoy, que es el balance general, pero antes tengo que hablar sí o sí, mencionar por lo menos el libro diario y el libro mayor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en el libro diario? Como les dije, registramos todos los hechos contables. Tiene aquí 2 columnas al comenzar. En esta columna se registran dónde van a estar registrados. Se dan cuenta, cada cuenta tiene un número. Y aquí también hay otra columna. A esto le llamamos cuenta, que ya estuvimos viendo también en qué consistían las cuentas. Esta es una cuenta, esta otra cuenta. Acciones es una cuenta, capital suscripto es una cuenta. Dijimos que cuenta es el título que se le da al nombre de las agrupaciones de hechos contables similares. O sea, caja. Si yo veo la cuenta caja, aquí tengo más abajo, por ejemplo, caja. Caja es una cuenta. En esa cuenta va a estar agrupado todos los hechos contables referentes al dinero en efectivo. Todo lo que mueva dinero en efectivo, ya sea cobros, pagos, ya sea ventas, ingresos, en efectivo va a ir bajo la cuenta caja. La cuenta rodados me indica que ahí va a estar registrado todas las compras, ventas que se hicieron de vehículos para la empresa. Acciones, va a estar registrado ahí todas las acciones registradas en la empresa. O sea, se dan cuenta, es una agrupación de hechos similares. Caja, por ejemplo, estuvimos hablando de compras y de pagos, también de cobros o de ventas. Las 4 cosas son diferentes, pero en esas 4 cosas le afecta el dinero en efectivo. Y al dinero en efectivo entonces le vamos a dar un nombre. Y ese nombre a ese hecho contable de las acciones o las situaciones similares le registramos en una cuenta. Entonces ahí construimos ya el concepto de lo que es una cuenta contable. Pregunta obligatoria. ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? Necesito que me digan si se está entendiendo o no se está entendiendo. Por favor. Como para poder continuar. O si está quedando claro o si algo medio que no estoy entendiendo. Les leo, chicos, o les escucho, como quieran. Bueno. Si alguien no está entendiendo o en un momento no entiende, por favor escriba en el chat o me habla y voy a parar nomás y vamos a continuar. Sí, es muy largo. Es largo. Tiene muchas cosas, muchas vueltas. Y ustedes eligieron para mí una de las carreras más apasionantes, pero que tiene muchísima información. Porque tenemos que manejar técnicas contables y tenemos que manejar legislación. O sea, tenés que saber mucho sobre cómo se hace y saber mucho para qué se hace y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y eso lo determina todo la técnica contable y la legislación, la ley, las leyes. Recuerden que después esto va a quedar grabado y ahí pueden ver otra vez y tomar sus apuntes. Bueno, entonces ya identificamos lo que es una cuenta. Después, en el libro diario, como le dije, esta columna y esta columna, todas las cuentas que en la técnica contable se registran
hacia la izquierda. Supongamos que esto es, bueno, es luego en realidad el espacio donde se cargan las descripciones de las cosas que ocurren. O sea, donde va a estar descrito la fecha, el nombre de las cuentas y los conceptos. Aquí en la primera línea se registran se registra la fecha. Luego en esta parte se registraron las cuentas y en esta parte se registró el concepto. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, como le dije, tenemos que poner la fecha del hecho contable. ¿Cuándo ocurrió? Aquí está Asunción 1 de diciembre de 2017. ¿Por qué? Porque en el asiento de apertura, cuando empieza en el asiento 1, generalmente se pone toda la fecha. Desde el asiento número 2 ya se coloca en forma abreviada. Bueno, voy a primero por este numerito. Este numerito, como les dije, me indica en qué libro mayor está registrado esta cuenta, acciones. Vieron aquí dice número 1. Quiere decir, si yo me voy al libro mayor y me voy al libro número 1, esa cuenta tiene que ser acciones. Esto entonces me indica el número del libro mayor que le corresponde a la cuenta acciones. Después explico qué es el libro mayor. Y aquí, como ven, capital suscripto, que es el asiento que está abajo, aquí verán todas las cuentas que están registradas hacia la derecha. Aquí a la derecha va a estar el número que le va a corresponder del libro mayor. Todas las cuentas que se registran hacia la izquierda, aquí en la primera columna va a estar el número del libro mayor que le corresponde. Aquí me está diciendo que capital suscripto tiene que estar en el libro mayor número 2. Entonces, en la siguiente pestaña veo el número 2, me voy donde me dice el libro mayor número 2 y es en realidad capital suscrito. Si voy al libro diario y vamos a ver aquí, vamos al 6. El 6 me dice que es la cuenta caja. Entonces, en el libro mayor, estos numeritos que están aquí me indican el número del libro. Si me voy el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El mayor número 6 es la cuenta caja. Bueno, eso me indican estos numeritos. Cuando yo registro en el libro mayor, ¿en qué libro estoy registrando? Después, verán aquí, hay otra columna que me da otros numeritos. Estos números me indican el número de asiento del libro mayor. El número de asiento. Y este número tiene que ser correlativo. 1, 2, 3, 4. Y el número de asiento está en la misma línea que la fecha. En la misma línea que la fecha está el número de asiento. O sea, el asiento inicia en el número de fecha, en la línea del número de la fecha, perdón. Entonces, asiento 1, 1 de diciembre. Asiento 2, 1 de diciembre. Asiento 3, 1 de diciembre. Asiento 4, 1 de diciembre. Y así sucesivamente por orden. 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los libros. Acá, como verán, tiene 34 asientos. Con todos los asientos, todas sus fechas y todas las actividades que se hicieron. Bueno, entonces, número del libro mayor
número de asiento, número del libro mayor de las cuentas que están hacia la derecha. Ok. Después están el registro de las cuentas. Esta parte es el registro donde están las cuentas que se registran en los hechos contables. Al registrar todas las cuentas de los hechos contables, al finalizar se coloca el concepto. ¿Y qué es el concepto? Se explica brevemente lo que se hizo, qué fue lo que pasó, para qué hice ese asiento. Aquí, por ejemplo, dice emisión de acciones de la empresa Electronics S.A. Entonces, yo sé que al registrar estos asientos, estas cuentas, se registró la emisión de acciones de la empresa Electronics S.A. En el asiento 2 está la fecha, las cuentas contables y el concepto. ¿Qué fue lo que hice en el asiento 2? La suscripción de las acciones. Después, en el asiento 3 está la fecha, las cuentas contables y el concepto. ¿Qué hicimos? La integración de aportes del socio Matías Rojas Leguizamón. Después, asiento 4, fecha 1, las cuentas que afectaron a la operación y por último el concepto. Integración de aportes del socio Fabiola Magalí Garay Peralta. Y así sucesivamente. Entonces ese tiene que ser, digámosle, el orden de las cosas, número de asiento, fecha, las cuentas registradas, concepto. Al terminar eso, seguimos con el siguiente asiento. Asiento 2, fecha, asientos o cuentas que afectan a ese asiento, concepto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, estos asientos tienen importes, tienen montos, tienen valores. Estos valores figuran en el borrador de operaciones. Como verán, el libro diario tiene acá dos columnas. Esta y esta. A la columna que está primero, o sea, si yo veo así las dos columnas de frente, la que está a la izquierda es la columna del debe. Y la que está a la derecha es la columna del haber. Y aquí es donde se registran los importes, los valores de los hechos contables que le denominamos bajo el nombre de cuentas, que son agrupaciones de hechos contables similares, de características iguales, de propiedades iguales. Bueno, hay unos 3-4 conceptos de cosas ya volví a mencionar, de cuentas, de libros y de otros conceptos más. Bueno, debe y haber. Para tener una mejor idea o ir adelantando ya, yo les había pasado. A ver. Era este. Llegaron a ver, leer por lo menos este material que yo les pasé, en donde hablaba del libro diario, donde me decía que en la primera columna, al lado de la cuenta, se ponían los números, aquí también, que había cuentas del activo, egresos, pasivo, patrimonio neto, ingresos. Hablaba de la columna del debe, hablaba de la columna del haber. ¿Llegaron a ver esto, chicos? Si llegaron a hacer esto, o sea, está en la página, o sea, llegaron a ver que está en la plataforma. Ok, bueno, genial.
Esta herramienta va a servir muchísimo cuando empecemos con los ejercicios. ¿Por qué? Porque es una guía de cómo debo de registrar, dónde debo de registrar según lo que quiero hacer. Por ejemplo, es la columna de descripción. Que dice acá descripción, que es justamente esta columna que les había mostrado aquí. Columna de descripción. Después tiene la columna del debe y la columna del haber, que justamente es esta columna del debe y la columna del haber. Aquí, por ejemplo, me dice que si yo voy a registrar una cuenta del activo, si registro en la columna del debe el saldo o el valor va a iniciar y va a sumar. ¿Qué quiere decir eso? Que si una cuenta del activo yo registro en el debe, el saldo, el valor, el importe va a aparecer en mis registros. O sea, voy a aumentar su saldo. Eso ocurre con las cuentas del activo. Y volviendo al ejemplo de la cuenta del activo, si yo quiero disminuir su saldo, si veo esta hojita, vean aquí, activo está hacia la izquierda, está registrado en el debe. Todo lo que yo registro hacia la derecha se registra en el haber. Y acá veo la opción activo. Si registro en el haber, el saldo resta y finaliza. ¿A qué se refiere resta y finaliza? Voy a volver aquí a un ejemplo y voy a retocar un poquitito esta acá. Vieron que aquí yo tengo caja. Registré en la columna del debe. Y les pregunto ahora, ¿el saldo de la cuenta caja va a aumentar o va a disminuir haciendo este registro? Caja en la columna del debe, ¿aumenta o disminuye? Si me escriben o me dicen por... Activan su micrófono y me dicen. Al registrar caja en el debe, aumenta. Asimismo, Marisa y Cecilia, va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que en mi balance me va a aparecer un saldo de 55 millones guaraníes de caja. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo a caja? Cada vez que yo voy a registrar un dato en el haber, 40 millones. Cada vez que voy a registrar algo en el haber, en mi descripción tengo que anteponerle la letra A y a continuación el nombre de la cuenta. Se le antepone la letra A, o sea, antes del nombre de la cuenta le pongo la letra A y al lado le pongo el nombre de la cuenta. En este caso pongo A caja. Si yo pongo A caja, quiere decir que el monto que voy a registrar en el libro diario, en la misma línea, si se darán cuenta, aquí en la misma línea, acá tengo que registrar 40 millones. ¿Qué pasa ahora con el saldo de caja? ¿Va a aumentar 40 millones o va a disminuir 40 millones? Disminuye porque sale de la caja, sí.
Disminuye porque sale y disminuye porque registré en el haber. Y justamente eso es el libro diario. Nosotros registramos las cosas que ocurrieron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ahí, como dijo Ignacio, sale de la caja. O sea, salió dinero de la caja. Sacamos dinero del cajón que teníamos o de la caja fuerte que teníamos o de lo que sea. Sacamos el dinero y entregamos. ¿A dónde? No sé. Porque eso después vamos a ver en el borrador de operaciones. Pero está a modo de ejemplo nomás. Entonces, pagué 40 millones. Yo tenía 55 millones y al registrar en el debe estos 55 millones. Y luego al registrar en el haber los 40 millones, quiere decir que ya no tengo más 55 millones. Voy a tener los 55 menos los 40 millones. Me está diciendo de que yo tengo 15 millones de guaraníes nada más. Bueno, vieron entonces que una cuenta del activo en el debe aumenta y en el haber disminuye. Esa regla o esas reglas son lo que yo necesito que se aprendan, chicos. O sea, esta página, esta hojita, tienen que leerlo, tienen que memorizarse, métanse en la cabeza. El activo, cuando yo registro en el debe, inicia y suma, o inicia o suma. O sea, sí o sí va a aumentar su saldo. Pero si el activo yo lo registro en el haber, va a restar su saldo o va a finalizar su saldo. ¿Por qué finaliza? Si me voy de vuelta aquí, yo puse en el debe 55 millones de guaraníes de caja. Cuenta del activo, registré en el debe, entonces su saldo aumenta. ¿Qué pasa si yo en el haber pongo 55 millones también? Finaliza su saldo. Por eso habla, disminuye y finaliza, dice. ¿Por qué? Cuando hablamos de disminuir, evidentemente, cuando el valor es inferior a lo que tenía. Yo tenía 55 y pagué 40. Mi saldo va a ser de 15. Pero ¿qué pasa? Puede finalizar también. Pero hablamos de finalizar nomás. ¿Por qué aclaro esto? Porque yo jamás voy a poder poner aquí 60 millones. ¿A qué me refiero con 60 millones? Nunca voy a poder quitar lo que no hay. Yo hasta 55 nomás puedo quitar. Porque el saldo va a ser cero. Si yo quito más de 55 millones, supongamos 56 millones, mi saldo va a ser negativo. Y es imposible que eso ocurra, que yo tenga en caja 55 millones y que yo saque de esa caja 56 millones. No se puede. Si no tengo 56 millones, no voy a poder sacar 56 millones. Hasta 55 no voy a poder sacar. Justamente por eso, si yo en algún momento pongo un valor en el debe, hasta ese valor más voy a poder quitar ocasionalmente. No voy a poder quitar más de lo que no tengo. Bueno. Después nos habla con respecto a las otras cuentas. Las cuentas de egreso. Inician en el debe, suman en el debe, disminuyen en el haber y finalizan también en el haber. Las cuentas del pasivo, ahora se dan cuenta que es al revés. Restan y finalizan en el debe. Y el pasivo inicia y suma en el haber. Entonces, si yo tengo una cuenta del pasivo y yo quiero que aumente el saldo de esa cuenta del pasivo, tengo que registrar primero en el haber. Y si quiero disminuir el saldo de ese pasivo, lo registro en el debe.
Lo mismo pasa con el patrimonio neto y lo mismo pasa con el ingreso. Bueno, esto entonces tienen que memorizarse, chicos. Memorícenselo. Después vamos a entrar lo que es el libro mayor, que también tiene sus reglas. Que no voy a entrar ahí para que no sea una noche de mucha información. Yo necesito que la información que hasta aquí di lo hayan entendido. Luego en la semana, recuerden, volver a ver, volver a repasar, volver a qué sé yo, X situación. Pero necesito que vuelvan a ver el video o que hagan sus preguntas. El ejercicio de proceso va a ser en base a un libro inventario. Les voy a dar para que confeccionen un libro inventario. Voy a pasar la información y ustedes van a tener que ordenar eso en este formato. O sea, yo les voy a pasar esta planilla en la plataforma. Bueno, ahora voy a... ...60 minutos, tenía que grabar hasta 30 nomás. Bueno. Preguntas, chicos. Preguntas, consultas. Por favor. Necesito leerlo y escucharle. Si no tienen preguntas, no pasa nada. Bueno, supongo que ahora entendieron. Pero por favor repasen esto. Porque es mucha información. Y todas las clases va a ser mucha información. Cada clase a full va a ser información. Después vamos a hacer los ejercicios. Y ahí se van a abrumar más otra vez. Porque van a tener que aplicar esos conceptos del cual estuvimos hablando. Sí, yo voy a pasar en el grupo de WhatsApp. No sé, creo que todos están en el grupo de WhatsApp. Y ahí voy a pasar el link de la grabación, voy a pasar el material y voy a alzar también en la plataforma. Ahora voy a descargar para la asistencia. Bueno, hay unos cuantos que... Bueno, lo mismo nomás. Voy a registrar para la asistencia. Bueno, a ver, profe, practicar video. Sí. Voy a alzar en la plataforma y les paso después el link. ¿Otra pregunta, chicos? Como para ir finalizando ya. Así ya les libero también. Y por favor lean la página 42 al 45 del material. Vean de vuelta el video. Analicen todo lo que les estuve pasando. Voy a pasarle el material en el grupo y en la plataforma. Ok, bueno, voy a finalizar.